Cuando relacionamos las películas con los videojuegos, a todos nos vienen a la cabeza Tomb Raider, Resident Evil o Prince of Persia. Pero ¿y si os decimos que Oldboy, The Amazing Spider-Man o Elephant, entre muchos otros, tienen mucho más de videojuego de lo que pensáis? Wow. Todos conocemos la influencia que ha tenido el cine en los videojuegos, pero ¿sabemos realmente cuál es la influencia que han ejercido estos sobre el cine? En este vídeo hablaremos de tipos de planos que el cine ha tomado de los videojuegos, pero también de sus influencias a nivel estético y narrativo. Para ello, hemos decidido dejar de lado las adaptaciones de videojuegos, pero también aquellas películas que, aún partiendo de premisas completamente originales, giran en torno a un videojuego. Así que ya veis, films como Wreck-It Ralph, Hitman o Gamer no entrarán en nuestra lista. Let the match begin! Antes de adentrarnos en el apasionante mundo de los bits y los píxeles, tenemos que hacer hincapié en dos elementos fundamentales que destacan por encima de los demás. Oh, no! El primero de ellos es subrayar el hecho de que hay películas que parecen inspiradas a partir de un videojuego concreto, si bien su historia o universo puede que no tengan nada que ver. Entrarían en este grupo Fast and Furious, que creemos que ha bebido mucho de Gran Turismo 5, Attack the Block, cuyos rasgos en común con Another World son muchos más que 2 o 3, y ni más ni menos que la reciente y aclamada Mad Max Fury Road, cuya ambientación parece sacada directamente de Borderlands. Pero hay más. Puesto que muchos de los directores que hacen cine actualmente descubrieron los videojuegos en su juventud, es normal que algunos de ellos, los más gamers, se les cuele intencionadamente o no la imaginería adquirida tras horas y horas de juego con las videoconsolas. Aquí tenemos que destacar dos nombres. Por un lado tenemos al director y guionista mexicano Guillermo del Toro, quien en 2002 dirige la segunda parte de Blade. Esta es una película con un perfil muy próximo a los videojuegos, no solamente por los gráficos, sino por la manera en la que se enfrenta con la historia y la distribución de los planos. A partir de aquí solo hace falta tirar de un hilo para encontrarnos que varias de sus otras cintas, como son las dos entregas de Hellboy o Pacific Rim, tienen los videojuegos como mismo común denominador. El otro nombre que queremos resaltar en este bloque es el de Zack Snyder. Solo hace falta ver su 300, su Watchmen o su Sucker Punch para encontrarnos con productos que mezclan a partes iguales el cómic, el cine y los videojuegos. This is Sparta! Ahora sí, nos metemos manos a la obra y entramos en nuestra primera gran categoría, los tipos de planos inspirados en los videojuegos. Let's move on. El llamado Point of View es un tipo de plano subjetivo en primera persona en el que además de observar lo que vería el personaje, se incluyen en plano sus pies, piernas, brazos o manos y los objetos que sostiene. Además, dentro de esta tipología encontramos un subtipo de planos que bautizamos como los Sniper Shots, muy típicos en películas bélicas en los cuales la cámara pasa a ser la mirilla de un arma. El Point of View ya lleva muchos años funcionando en el cine, como nos demostraba Hitchcock en su famosa película Recuerda. Sin embargo, a partir de la llegada de los videojuegos como los shooters Call of Duty y Battlefield, ese tipo de planos se empezaron a popularizar. En el cine encontramos muchas referencias a los Point of View, desde películas de autor como Enter the Void a blockbusters como The Amazing Spider-Man, que por cierto tiene secuencias muy parecidas al videojuego Mirror's Edge. Incluso la industria de la pornografía los usa. Hi, I'm a delivery man, and I have some cream for you. Pero chicos, no podéis ver esto. Y hace años que nos hartamos de ver Point of Views en el cine, aunque pocos son tan claros como los de Maniac, un film protagonizado por Elijah Wood que está rodado casi íntegramente en este tipo de planos. Ahora nos ponemos de perfil para hablar de la influencia del 2D en el cine. Este es el encuadre por excelencia de los videojuegos de arcade como Super Smash Bros. Y Mortal Kombat. En este tipo de secuencias, la cámara se sitúa en una posición totalmente lateral, de modo que los personajes quedan en el mismo plano y situados los unos enfrente de los otros. Sin duda, el gran ejemplo de encuadre en 2D es el mítico plano secuencia de Oldboy. Pues ya veis, una de las mejores escenas de la historia del cine está inspirada en los videojuegos. ¿Sorprendidos? Esto es solo la punta del iceberg. Vamos ahora al plano en tercera persona y lo hacemos con Elephant de Gus Van Sant. La mayor parte de la película nos la pasamos siguiendo a los protagonistas desde detrás, con la cámara imitando todos sus movimientos. Si os preguntáis su similitud con los videojuegos, el propio director admite la influencia que ejerció Tomb Raider sobre él. Así, estamos hablando de un recurso que proviene de los videojuegos de acción, de rol, shooters o de aventuras. En el cine encontramos numerosos ejemplos de ello.
Mención aparte tendrían los juegos de conducción, con planos más picados que tienen su equivalente en películas como The Final Girls o Fast and Furious. El siguiente punto en nuestra clasificación es casi una derivación del anterior, ya que sigue la misma metodología que el plano en tercera persona. Sin embargo, presenta una clara diferencia. La cámara se sitúa delante del personaje. Así lo encontramos en la mayoría de persecuciones y fugas de películas contemporáneas, como pasa en Buscando a Nemo, ya que en este tipo de situaciones vemos, aparte de los personajes, lo que está detrás de ellos siguiéndoles. La estética es otro de los elementos de los que las películas beben de los videojuegos. Aquí encontramos lo que bautizamos como plano estilo de videojuego, cuya influencia es mucho más subjetiva y abierta que la de los puntos anteriores. Es decir, no podemos tipificarla a partir de recursos concretos, sino más bien al contrario. ¿Acaso no se parece esta secuencia de Hijos de los Hombres con esta otra de Call of Duty? Encontramos más en Berman, Las aventuras de Tintín y sobre todo en Kingsman. Sin embargo, a veces la influencia salta más a la vista en forma de créditos, palabras o iconos que aparecen en la propia pantalla. Es decir, mediante la incorporación de infografía. Este ya no es solo un recurso de cine, pues hay series de éxito como Sherlock que no paran de utilizarlo. El cine de animación es uno de los que más ha cogido de los videojuegos, especialmente en lo referente al diseño de personajes. Actualmente el 2D se ha convertido en algo residual, a favor de una conceptualización mucho más vinculada al videojuego que no al cine. Aún así hay películas de acción real como Sucker Punch o District 9 que parecen el espejo fílmico de los protagonistas del universo Final Fantasy y Titanfall respectivamente. La llegada de los videojuegos ha afectado incluso a la esencia de una película, la concepción de la historia y la estructura del guión. Uno de los géneros de videojuegos más relevantes históricamente ha sido y sigue siendo el de plataformas. En este tipo de aventuras, el personaje va avanzando por diferentes niveles con un mismo hilo común, como pasa en Super Mario Bros. Y la gran mayoría de los primeros juegos de Nintendo. En el cine lo vemos en películas como una serie de catastróficas desdichas, donde los protagonistas van vagando por distintos hogares como si fueran las pantallas de un videojuego. Algo parecido puede decirse Snowpiercer, una película que transcurre en un tren en el que cada vagón parece un universo distinto. Precisely 74% of you shall die. Fin del juego para las historias de plataformas y reseteamos con el recurso de resurrección tras el Game Over. Es fácil de entender. Cuando mueres o fracasas en los videojuegos, generalmente tienes que repetir la misión hasta que la superas. I'll be back. Solo que el personaje no siempre sufre tanto ni muere tantas veces como Tom Cruise en El filo del mañana. Así tenemos varios ejemplos, desde el clásico El día de la marmota a películas independientes como Run, Lola Run. Llegamos al final del tercer acto y el desenlace de la sección de narrativa. En muchos juegos de lucha y de aventuras tenemos que quitarnos de encima múltiples enemigos antes de llegar al malo malísimo, también conocido como Final Boss. Aquí el protagonista se ve sometido a un aumento de dificultad de los obstáculos si quiere conseguir su objetivo. En Die Hard, Bruce Willis debe matar a muchos esbirros, cada uno más difícil que el anterior para acabar con el jefe final. Pero en Kill Bill, Quentin Tarantino llega más lejos aún, ya que Uma Thurman tiene que deshacerse de Bernita Green, los 88 maníacos, Oren Ishii y el Driver antes de encontrarse con el gran antagonista Bill y matarlo. La última sección que proponemos es más una amalgama de características sueltas que un conjunto de elementos que comparten rasgos en común. Una de ellas es el control de personajes. ¿Quién no ha jugado nunca a los Sims? Hay un montón de películas que, como este mítico juego, introducen a personajes que son dominados por otros, como si se tratara de los avatares de un videojuego. Y nunca mejor dicho, ya que Avatar, junto a Inside Out y Le Tourneau Testament, es uno de sus mayores exponentes. En muchas películas donde la tecnología juega un papel importante, aparecen objetos o vehículos que se controlan a distancia mediante algún aparato.
En Tomorrow Never Dies, James Bond maneja un coche desde el asiento trasero, y algo parecido ocurre en el Dark Knight de Christopher Nolan. I'm Batman. Videojuegos tan dispares como Grand Theft Auto y Skyrim tienen algo en común: las tiendas de objetos en los que los personajes pueden abastecerse de armas, munición, pociones o ropa, entre muchas otras cosas. En el cine hay varias películas que presentan este elemento. Very, very nice. Ya queda poco, pero antes de poner el punto y final tenemos que hacer una mención especial a 2 películas. Scott Pilgrim vs. The Wall no podía quedarse fuera de este vídeo, pues su gran valor añadido es la suma de referencias y guiños a los videojuegos. Como veis, incorpora muchas de las características que ya os hemos mostrado anteriormente. La otra película en la que debemos detenernos un momento es Hardcore, una ópera prima estrenada en 2015 que parece un videojuego hecho película. Claramente, esto es un plano secuencia en point of view, con evidente estilo de videojuego, aumento de la dificultad de los enemigos y todo enmarcado en una historia de plataformas. Pero eso no es todo, ya que además el protagonista nunca habla y toda la información nos viene dada por su acompañante, que le da las instrucciones para avanzar. Seguro que mirando esas escenas a más de uno le han entrado las ganas de coger el mando y echarse unas partidas. Llegamos pues al final de la partida, corroborando que efectivamente la frontera entre el cine y los videojuegos es cada vez más difusa. ¿Os lo esperabais? ¿Creéis que nos hemos dejado algún ejemplo importante? Pues no dudéis en dejarnos un comentario con vuestra opinión, y si os ha gustado el vídeo, compartidlo en las redes sociales. Do it! Just do it! Nos vemos en la próxima pantalla y hasta entonces, que los píxeles os acompañen.